Hecho al futuro sobre el tema Tebicuarú y los arrozales. Hace años venimos hablando nosotros en Made in Paraguay sobre lo que significa ir matando a un río, ir matando, porque encima el Tebicuarú es uno de los más, si no el más largo me parece, ¿verdad? Porque otra vez tienen divisorias, o sea, efluentes, afluentes, que se subdividen en todo el territorio nacional. Y es impresionante lo que trae el Tebicuarú, y en sus aguas también trae mucho veneno por justamente estas plantaciones de arroz que están a lo largo también de su cuenca. Vamos a hablar sobre este tema con el señor Pablo Gastón Ortiz. Él es periodista, a quien saludamos ya atentamente. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, Pablo. Te saluda Jamie Allison para el Quiz de la Cuestión acá por sinantena.fm. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, Jenny. Un saludo también para toda tu audiencia. Bueno, contanos un poco sobre este material que hiciste, en qué año, cómo empezó todo. Bueno, ese material lo hicimos en el año 2020, hace poco recién se publicó al respecto, y básicamente trata sobre cómo los arrozales que se van instalando alrededor, no solamente del río Tebicuarú, sino, digamos, alrededor de los ríos, arroyos, brazos que conforman la denominada cuenca del Tebicuarú, y esto cómo afecta a la población piscícola, principalmente de los cauces hídricos, es decir, está afectando a la población de los peces, y esto en un segundo término también perjudica a los pescadores, aquellos que viven, que se dedican a la pesca, de hecho que es su medio de subsistencia, y justamente los pescadores tienen una visión muy clara sobre la reducción de la población, porque en su trabajo y en la cantidad de piezas o los kilos que sacaban de forma semanal, mensual, hace años atrás, va decayendo constantemente, y esto tiene que ver directamente con la producción de arroz. Los distintos arrozales están instalando, la producción de arroz demanda mucha agua para los cultivos. Para poder instalar una arrocera como tal, se tiene que tener un plan de manejo autorizado por el Ministerio del Ambiente, y el problema es que las instituciones del Estado como tal no tienen un control real sobre esto. Esa es la parte administrativa del MADE. También está la parte penal, que ahí se entra a tallar el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Medio Ambiente. No hay muchos casos de productores de arroz que hayan sido sancionados efectivamente por el uso indiscriminado del agua. Y a ver, vamos también a un punto. ¿Es necesario el agua para la producción de arroz? Sí, pero el MADE como tal tiene un plan para que la producción sea sostenible. Es decir, puede haber una producción sostenible en arroz dependiendo de los cauces hídricos, dependiendo en sí de la cuenca. Y hay distintos valores, elementos que se tienen en cuenta. Elementos que se tienen en cuenta por exigencia de gremios, por ejemplo, de pescadores, y también de la sociedad civil que se organizó, por ejemplo, en la zona de Yuti y también en el departamento de Cazapá, que exigieron a la entonces Secretaría del Ambiente, hoy MADE, que regule la instalación y el uso del agua, porque anteriormente la regulación era mínima. A partir en realidad de la sociedad civil, no es algo que partió del Estado como tal, se establecieron distintos aspectos, distintos elementos técnicos para que la producción sea sustentable con el medio ambiente. Pero eso tampoco se aplica. Esto fue un gran avance para la sociedad civil. Es decir, las arroceras tienen que tener reservorios de agua, las arroceras pueden extraer agua del río, de los cauces hídricos, claro que sí puede, pero cuando el caudal del río viene bajando y cuando supera el caudal del río baja determinado límite que se puede medir digamos en el nivel del agua o en forma más técnica la cantidad de litros por metros cúbicos que corre por los cauces hídricos, se tiene que detener el bombeo. Ese es el principal punto. Es decir, que esto no es una crítica en sí a la producción de arroz porque es necesaria, porque consumimos arroz, eso es, pero puede ser sustentable. ¿Y cómo puede ser sustentable? Teniendo estos aspectos. No se puede extraer agua cuando baja el caudal, y las arroceras tienen que tener también pozos, reservorios, para poder responder ante estas situaciones de sequía. ¿Qué es lo que no ocurre? ¿Qué sucede? Está todo muy bien. Ahora hay una normativa. Excelente. El MADE te dice, mira,
cuando el nivel del río, cuando el nivel de metros cúbicos de agua desciende a este límite, no se puede bombear más agua, pero no se cumple. ¿Y cómo es posible? Y hay un problema, y los pescadores nos contaban, es, claro, ¿cómo el MADES puede controlar esto? Porque las bombas como tal dan al río, y la única forma de ver es cuando te adentras en una lancha, cuando te adentras en una canoa, porque la extensión del río es bastante amplia. Entonces, son las ocasiones en donde los pescadores pueden ver que, a pesar de que hay prohibición de extraer el agua en determinados tiempos del año, escuchan y ven cómo las bombas están trabajando. Denuncian a la fiscalía, denuncian al MADES. Ok, antes de que los intervinientes lleguen al lugar, las arroceras como tal apagan los motores. Y es decir, no se está extrayendo más abajo. Hay algunos casos en donde efectivamente sí se pudo comprobar, pero no hay un control real del Ministerio del Ambiente, y eso del Ministerio del Ambiente cuenta también con elementos, con mediciones, con sensores y con radares que pueden dar una idea de en qué lugar se está extrayendo, está bombeando agua y de forma irregular. Si bien hay una normativa... Eso había pasado, si mal no recuerdo, no hace mucho, en una zona cercana, bueno, más a Coronel Oviedo que a Villarrica, ahí en la Ruta 8, Aguapetú y compañía. Llegaban los del Estado, digamos, o la misma gobernación, municipio, etcétera, y apagaban nomás las bombas, y punto. Yo mirando para arriba, ¿verdad? Sí, mira, por este caso también ahí también vemos, porque estamos diciendo que el Estado o el Ministerio Público no tiene elementos o recursos o equipo técnico y humano, pero también hay mala voluntad. Ese caso que vos mencionaste se da en las arroceras que están en la zona de Doctor Botro, el departamento de Guairá, y en la zona, en un brazo del río Tebicuari, que es el río Tebicuari, te digo bien porque yo soy de Villarrica. Ajá. Entonces, ese es el límite entre Guairá y Coronel Oviedo. Sí. Los pescadores que se movilizaron eran de la zona de la compañía Aguapetú de Coronel Oviedo. Entonces, están extrayendo agua, van y denuncian a la fiscalía. Así es. Y la fiscal se acude al lugar, fiscal de Coronel Oviedo, del departamento de Caguazú, y después lo que dice la fiscal es, no, mira, esto es pasando el río, es en la zona de Doctor Botro, el departamento de Guairá. Yo no tengo competencia, chau. Y se va la fiscal y le tira la pelota al fiscal de Villarrica. Y el fiscal de Villarrica hace exactamente lo mismo, tipo la denuncia se hizo en Coronel Oviedo, la denuncia afecta al alcance, la mía no es, y al final se perdió hace meses hasta que el fiscal adjunto, hasta el fin de los hasta que el fiscal adjunto hasta que el fiscal adjunto le dijo, vos tenés que hacer ese trabajo, pero tenías ahí dos fiscales que no querían trabajar, que no querían tomar intervención en ese caso. Y los pobladores ven muy bien cómo, y también para tener una idea, en realidad hay múltiples factores que inciden en el caudal de un río. Las arroceras son uno de esos factores que afectan la vida silvestre, el ecosistema del río. Nosotros percibimos bien, los pescadores perciben bien el daño del medio ambiente porque la población de peces disminuye. Las bombas como tal también tienen que tener cierta instalación técnica porque las mismas bombas pueden producir la mortandad de los alevines. Esto en la época también de reproducción, porque las bombas como tal chupan todo y van y terminan en alevines muertos y en definitiva en los arrozales. Pero afecta a todo el ecosistema. Lo vemos en el tema de los peces y la cantidad de piezas que van sacando los pescadores, pero eso afecta también a todo, a la fauna vegetal también afecta. Te iba a decir también con respecto a eso, Pablo, porque antes de que vengan las arroceras, se instalen hace unos años, mira, vos así como sos de Villarrica, yo soy hija de iturbeños, ¿verdad? Y en Iturbe nosotros tenemos el Tebicuarumí, ¿verdad? El Tebicuarumí, históricamente, uno no puede ir a pescar al Tebicuarumí, porque río arriba
se tiraban por lo menos, ¿verdad? Ahora está afectando a toda la fauna ictícola también y hay cada vez menos, pero se tiraban unas redes de pescadores que era indiscriminada la forma en que sacaban peces, ¿verdad? Y ahora, o sea, la depredación en estos ríos, en el Tebicuarú, como el Tebicuarumí, es impresionante, o sea, tiene ya larga data y pasa de un grupo humano a otro. Hoy es bastante más grave, efectivamente, porque estamos hablando de no solamente de extraer agua para un río que tiene también su forma de comportarse, digamos, porque todos sabemos que el río Tebicuarú y el Tebicuarumí, por ejemplo, otro afluente, crece, o sea, en ciertas temporadas crece y después en otras temporadas es un hilito nada más, ¿verdad? Entonces, no entendemos la forma del comportamiento, no le respetamos al río y hoy con las arroceras también envenenamos la cuenca del río y no solamente la fauna ictícola, estamos hablando de las plantitas, estamos hablando de toda la biodiversidad que existe alrededor de un río pero en serio, tan dadivoso. Sí, te comento, al menos cuando nosotros hicimos el estudio en el 2020, el MAES nos había informado que se abrieron 7 sumarios, se abrieron varios sumarios y de ellos 7 solamente fueron amonestados. Y cuando consultábamos con los pescadores, en realidad ellos decían, no, esta cantidad es mínima. Cada vez que vemos, estamos reportando al MAES, son muchísimas las arroceras que como tal están cumpliendo. Igualmente, las multas, las sanciones no son penales, son administrativas. Se aplica una multa si es que se llega a comprobar a través de un sumario, pero la multa como tal es nuevamente, o sea, no ínfima, porque, por ejemplo, va de 40 millones a 120 millones, pero cuando estamos hablando de grandes extensiones de cultivo, donde tiene un margen importante, en este caso el productor, y es el mismo productor el que analiza violar las mismas disposiciones legales para poder mantener su producción. O sea, claro, es un riesgo, pero lo están asumiendo. La renta que están teniendo, depredando el río, es mucho mayor a las multas que el MADES puede aplicar. Y a nivel acá, hablando de Guairá, tenemos 3, 4 ingenios azucareros y alcoholeros, el de Petropar, el Suárez Fiesma, la Suárez Paraguaya, y constantemente también hay mortandad de peces por el arrojo de Guinaza. Hace 2, 3 semanas, por ejemplo, fueron imputados los directivos de la azucarera paraguaya S.A.ASPA, y es, sin mentirte, la 5ª vez que están siendo procesados por delitos ambientales. ¿Y cómo solucionamos la fiscalía? Si nosotros cometimos el delito, cuando se les pilla, vamos a resarcir el daño y ofrecen donativos a escuelitas, una vez le ofrecieron una lancha a la Fiscalía de Medio Ambiente, y finalmente terminan saliendo de ese proceso. Solamente cuando se les pilla. Porque cuando llueve mucho, digamos, el agua llega a diluir la vinaza y no llega a ser tóxica para los peces, porque los ahoga a los peces, le quita el oxígeno. Pero solamente cuando se pilla, a veces cuando llueve, pero después la lluvia merma, a veces se queda la cantidad de vinaza y ahí recién se nota que hay una contaminación. Y solamente en esos casos se le puede procesar a los ingenieros azucareros, pero nunca se van a ir presos. Siempre siempre se llega a un acuerdo reparatorio, ofrecen un tipo de composición por el daño que hicieron, admiten que cometieron delitos ambientales y el caso ahí termina. Qué impresionante lo que nos estás contando, efectivamente, ¿verdad? Me había olvidado también de los ingenios azucareros, que son muchísimos en el Guairá, concretamente, mi querido Pablo, y cierto, efectivamente se tira íntegramente al río sin tratamiento alguno, pero volviendo un poco al tema de las arroceras, ¿tenemos algún número de la cantidad de arroceras, por ejemplo, que están instaladas? ¿Qué se necesita, dicho sea de paso, para poner una arrocera? Porque yo me imagino, no sé, solo ver en China y compañía, ¿verdad? Cómo se planta arroz, etcétera. Creo que también en el sur del país, ¿verdad? Zona Pilar, Ñembucú, etcétera, están también muchas arroceras instaladas, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto, verdad? Se pone en la cuenca, se planta en la cuenca del río, el río va creciendo, va bajando, porque el caso del Tebicuarú, vuelvo a repetir, es súper, bueno, se sabe en qué época crece y en qué época baja, ¿verdad? O claro, van extrayendo. ¿Cómo viene la mano
mano en ese sentido en cuanto a la plantación? Claro, para tener una idea, la cuenca del Tedicurí abarca distintas zonas y departamentos, sí, Cazapá, también Guairá, algunas zonas de Paraguarí, también zonas de Cazapá. Abarca el río Tedicurí, que es, digamos, el principal, también el Tedicurí, que pasa por Guairá y Caguazú, el río Tirapó, el arroyo Villapudí y el arroyo Yacuarí. Ese es, digamos, el afluente principal con todos sus brazos. Esa es, digamos, la cuenca. Y de acuerdo a datos oficiales del MADES, pero correspondientes al 2018, hay unas 86.000 hectáreas de cultivos de arroz en el área de influencia de esta cuenca. 86.000 hectáreas. Y también en el 2018, el Consejo de Agua llegó a contabilizar 32 arrozales en los márgenes de todos estos ríos. Y lo que denuncian, por ejemplo, la cuenca, el Consejo de Agua fue una organización civil, no necesariamente de pescadores, que se conformó con el objetivo de proteger el río Tedicuari. Según este Consejo del Agua, el MADES está autorizando constantemente la instalación, a pesar de que el propio MADES había asumido el compromiso de no autorizar más la instalación de nuevos arrozales en esta zona. Igual, dicho sea de paso, se están instalando también en otras zonas que no corresponden en sí a la cuenca del Tedicuari. Pero para tener una idea, son de datos del 2018 esos 32, y según datos del MADES, más de 80.000 hectáreas que se están de cultivo de arroz. Es mucho, y sumando, supongo, ¿verdad? Entonces, entre los principales problemas que nos estás comentando acá, lo que se encuentran es justamente, porque eso, estamos hablando de cultivos extensivos, también tienen químicos, ¿verdad? O sea, para evitar las plagas y ese tipo de cosas, y esas cuestiones se tiran así al río íntegramente prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que no tengo conocimiento de ese tipo de prácticas con relación a los arrozales. En este caso no es el MADES, sino es otro organismo, el SENAVE, que tiene que controlar la utilización de uso de agroquímicos y cómo se debe utilizar. Y que soy sincero, realmente desconozco eso, y digamos más que nada la preocupación del sector estaba en el trabajo de bombeo y cómo va aplicando. Además del bombeo, también hay otra práctica que es totalmente ilegal, que no está bajo ninguna circunstancia puede ser autorizada por el MADES, que es desviar el cauce. Porque desviar el cauce para los productores de arroz implica reducción de costos, porque no vas a tener que bombear, simplemente moverse a preparar canales y diques, y es, digamos, mucho más barato, mucho más productivo y mucho más rentable. No contento, entonces con el bombeo desvían también el río. Y desvían, obviamente, imagínate las comunidades, con razón, tantas comunidades en los últimos tiempos se han quejado, ¿verdad?, de la falta de agua directamente. Sí, te comento un caso, ya que sos descendiente de iturbeño. Sí, hubo casos en donde se llegó a castigar, se llegó a procesar, esto en Yuti se llegó a procesar a productores de arroz porque se pilló el desvío. Y el desvío era mucho más difícil de ocultar que el bombeo, porque cuando llegó la comitiva, efectivamente encontró un canal. Pero yendo a Iturbe, el exintendente Darío Cabral estaba denunciando a una arrocera por el bombeo irregular en época baja, en época en que no se tenía que bombear. El intendente llamó a la fiscalía, la fiscalía se iba, las bombas no funcionaban, estaba todo bien. Entonces, ¿qué hicieron? Se subieron todos a una lanchita y entraron así en el río y tomaron videos donde se escuchaba que la bomba estaba trabajando. Y el propio intendente estaba ahí en una canoa, entrando en medio del río, pegándose toda la vuelta para poder tomar esas imágenes y pasarlas a la fiscalía, porque la fiscalía no hizo absolutamente nada. Ellos mismos tuvieron que moverse de esa forma y buscar pruebas, porque las denuncias que hicieron no tenían resultados. Claro, investigar ellos, hacer el trabajo de la fiscalía ellos. Faltaba más, qué vergüenza. Así nomás es el tema. Bueno,
La última información que me gustaría que por favor nos cuentes, que está dentro de tu informe tan completo, tan espectacular, dicho sea de paso, que lo he leído también, para que se tenga nomás en cuenta, ¿verdad? Los pescadores en la zona, ¿cuánto antes de la incursión de las arroceras, ¿verdad? Y que se instalen en la cuenca del río Tebicuarú, cuánto pescaban, digamos, y después de esta incursión de las arroceras, cuánto llegó a ser su ganancia, por decirlo así? Claro, ese es, digamos, un elemento a ver, es un elemento clave para definir o tener en cuenta el cómo les fue afectando. La incidencia. Y según lo que estuvimos conversando, hace cuestión de 10 años ellos sacaban entre 1.500.000 a millones de guaraníes a la semana. Eso es, para tener una idea, son ponerle 150 kilos, esa pieza en materia de 150 kilos. Hace como 5 años el nivel económico empezó ya a caer como a 400.000 guaraníes, y en el 2020, en la última gran sequía que sufrió el río Tebicuarú, ellos estaban sacando apenas 100.000 guaraníes mensuales. O sea, de sacar unos 100.000 guaraníes semanales, me rectifico, semanales. Entre 1,5 millones a 200 millones de guaraníes a la semana, en 2020, con la última baja del río, era apenas 100.000 a la semana, y obviamente estaban esperando que las lluvias cambien este panorama. Pero son 150 kilos a la semana, ¿verdad? Y hace 5 años ya empezaban a sacar 20, 30. En condiciones normales del río. Ese dato es muy impresionante. Y otra cosa que siempre vengo escuchando con respecto al MADES es que las multas a estas empresas o las sanciones en todo caso no deben ser solo pecuniarias, y si son a nivel dinero propiamente, tienen que ser muchísimo más saladas como para que no se les ocurra luego volver a hacerlo. Entonces tienen que haber cambios en ese sentido en cuanto a la ley de medio ambiente. Sí, la ley penal, por ejemplo, porque la misma ley penal medioambiental no busca castigar. El objetivo en realidad de la ley penal ambiental lo que busca es recomponer los daños. Entonces ahí digamos que ya partimos de esa idea. Entonces siempre en delitos ambientales vas a ver, son muy pocos los casos que pueden llegar a usar el orden público, porque la misma filosofía que fundamenta nuestro derecho positivo el objetivo no es castigar, el objetivo es que se recomponga el daño que se hizo. El problema es que es imposible que se pueda subsanar daños. Este daño, por ejemplo, es imposible de subsanar. Claro. No se puede. Ay, lamento tanto en serio por el río, porque es tan dadivoso en serio el río, es tan impresionante todo lo que se le ha depredado de un grupo humano a otro grupo humano, empresas, y cada vez todo tiende a que sea peor, ¿verdad? Y el MADE y la ley concretamente no está a la altura en todo caso. Sí, en ese caso se necesitaría un análisis complejo y de fondo para ver si es que se puede, si es que además de la composición como tal, se busque el castigo a la persona, al responsable. Así es. Bueno, un placer hablar contigo, querido Pablo. Vamos a ver cuándo nos visitas acá en Sin Antena y charlamos mejor sobre este y otros temas también. Bienvenido vas a ser. Cuando gusten, hasta luego. Hasta la próxima. Pablo Gastón Ortiz, él es periodista de, uno de los que fue elegido también y que estuvo